Hermanos, el apóstol Pedro escribió esta epístola. Él escribe acerca de una gran amenaza que venía hacia la iglesia. Esta amenaza no iba a venir de golpes, de leones o fuego, sino a través del engaño, la mentira y la decepción. Esta carta fue escrita, mis hermanos, para advertirnos de falsos maestros, falsos profetas y falsos apóstoles, motivados por el dinero, motivados, impulsados por el prestigio y el poder que iban a venir por dentro de la iglesia. Esta segunda epístola nos llama a pararnos firmes en la verdad, en contra de la decepción. Iglesia, abran conmigo sus Biblias a la segunda epístola del apóstol Pedro. Seguimos con nuestra serie, establecidos en la verdad. La segunda epístola del apóstol Pedro, hoy estaremos viendo versículos 1 al 3, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. ¿Lo tienen? Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema las características de los falsos maestros. Digan conmigo, las características de los falsos maestros. Hermanos, en el verso 1 vemos y encontramos una palabra pero muy importante, y es la palabra pero. Digan conmigo, pero. Esta palabra, mis hermanos, es una conjunción, y aquí el apóstol Pedro lo está usando para conectar ideas contrastes. En estos 3 versículos que acabamos de leer, encontramos 3 contrastes o comparaciones o diferencias con lo que Pedro dijo en el capítulo anterior acerca de la profecía de las Escrituras. Esta palabra pero nos conecta lo que él nos dijo en los versículos 16 al 21 del capítulo 1, y está haciendo un contraste con lo falso que acabamos de ver en el capítulo 2, versos 1 al 3. Y hermanos, al tú y yo analizar y ver estos contrastes, al analizar estas diferencias que Pedro está haciendo, tú y yo vamos a poder distinguir entre un falso maestro y un ministro verdadero de Dios. Vamos a poder como detectar, hermanos, qué es bueno y qué no es bueno, qué es de Dios y qué no es de Dios. Porque hoy en día, mis hermanos, hay muchos falsos maestros. Y a través de estas 3 diferencias que hoy vamos a ver en esta noche, vamos a poder identificar un falso maestro y poder descartarlo como tal y nunca más escuchar de tal persona. Punto número 1, mis hermanos. ¿Cuáles son las características de un falso maestro, mis hermanos? Punto número 1. Un falso maestro es uno
que niega a Jesucristo con sus enseñanzas. Voy a repetir. Una de las características de un falso maestro es que tal persona niega a Jesucristo con sus enseñanzas. Miren lo que dice el verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Hermanos, así como hubieron falsos profetas en Israel, y cuando tú lees los libros de los reyes, los libros de Daniel, Jeremías, abunda voces de falsos que predicaron a lo contrario de lo que Dios había dicho. Así como en Israel, en el Antiguo Testamento, abundaron falsos profetas, de tal manera también, mis hermanos, ahora en la era de la iglesia, en la dispensación de la iglesia, habrán y abundarán falsos maestros que van a enseñar lo contrario de lo que Jesucristo ha dicho. Eso, al igual que existió en Israel, continúa ahora en la iglesia. Hermanos, Pedro en su tiempo aquí en la tierra, ¿verdad? Sabemos que Pedro fue llevado hacia la gloria aproximadamente en el año 67, 68. Aproximadamente quizás vivió unos 50, 60 años tuvo de vida. Y desde que Cristo Jesús lo comendó a predicar en Hechos capítulo 2, desde su último suspiro, Pedro, mis hermanos, en ese tiempo que tuvo aquí en la tierra, a través de esta epístola podemos entender que uno de los mensajes que Pedro enfatizó en su corto tiempo aquí en esta tierra, algo que él predicó constantemente, fue la parusia de Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo. Ese fue uno de los mensajes que él, me imagino, predicó una y otra vez. La parusia, la segunda venida de Jesucristo. Y quiero que veamos eso. Miren lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. Miren lo que él dijo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la ¿qué? La parusia de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Él dijo, esto no me lo estoy inventando. Cristo viene pronto. Es lo que él predicó hace 2000 años. Unos dicen, bueno, y ya pasaron 2000 años. Él dijo que venía pronto y aún no ha venido. Bueno, vayan conmigo a Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3. Miren lo que dice. Dice, sabiendo primero esto, que en los que postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su parusia, su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Mas miren lo que él dijo en el verso 12 de ese mismo capítulo. Segunda de Pedro 3:12 dijo, esperando y apresurándonos para la ¿qué? La parusia, la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán ¿qué? Deshechos y los elementos siendo quemados, se fundirán. Hermanos, uno de los mensajes que el apóstol Pedro más predicaba era esto, que Cristo viene pronto. La enseñanza de la segunda venida de Jesucristo, mis hermanos, implica muchas cosas. Cuando uno va a predicar acerca de la segunda venida de Jesucristo, esto implica arrepentimiento. Y tienes que a ley predicar arrepentimiento,
porque Cristo viene para los que se han arrepentido. Por lo cual sabemos que si Pedro enfatizó la segunda venida, podemos estar seguros que él predicó arrepentimiento. Si Pedro predicó arrepentimiento, implica que él predicó el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo Jesús. Cuando tú hablas de la segunda venida de Jesucristo, implica que vas a hablar del juicio que traerá Cristo Jesús hacia toda persona que decide no creer en Él y toda nación que no vive conforme a sus mandatos y estatutos. Viene juicio en la segunda venida de Jesucristo. Cuando tú predicas de la segunda venida de Jesucristo, implica que vas a predicar que tienes que perseverar en la fe. Porque Cristo Jesús puede venir a cualquier hora, a cualquier momento, cualquier segundo. Y como esas viudas sensatas, tenemos que tener siempre el fuego prendido. Porque nuestro Salvador puede regresar a cualquier momento. Entonces podemos dar por seguro que Pedro, mientras enfatizaba la segunda venida de Jesucristo, él predicó arrepentimiento, predicó el mensaje del Evangelio, predicó que Cristo Jesús va a traer juicio sobre esta tierra, por lo cual él animó al pueblo a que viviese en santidad y en justicia. Te aseguro que lo que Pedro predicó al hablar de estas cosas, él nos llamó a despojarnos de las cosas de este mundo, a no vivir para el mundo ni para el yo, sino vivir totalmente para Cristo Jesús, porque Él viene pronto. Hermanos, déjame decirte que tales son las cosas que Pedro predicó durante su tiempo aquí en esta tierra. ¿De qué otra forma lo podemos acertar? Bueno, cuando vemos su predicación en Hechos capítulo 2, cuando él llama a esa multitud al arrepentimiento, él les dice: arrepiéntanse de sus pecados y crean el Cristo que ustedes han crucificado. Y la Biblia nos dice que en aquel día 3,000 personas dieron sus vidas al Señor. En su primera epístola vemos que él habla de la ¿qué? De la persecución y de la importancia de perseverar en la fe aún en medio de las circunstancias difíciles. Vimos que él nos llama a no solo creer al arrepentimiento, sino también a perseverar en Dios. Y en esta epístola, la segunda epístola, como vamos a ver en unos mensajes futuros, vamos a ver que él va a hablar del juicio del mundo y la destrucción de todo aquel que rechaza estas palabras. Déjame decirte, hermanos, esto es lo que un verdadero ministro y maestro de Dios predica y enseña cada vez que se para en el púlpito. Debería hacerlo. Sin embargo, vemos el contraste. Eso es lo que Pedro predicó. Pero ¿qué predican los falsos maestros? Los falsos maestros niegan a Jesucristo. No directamente diciendo, no creo en Jesús. Ellos no van a decir eso. Si lo dicen, fácilmente los vamos a descartar. Pero ¿qué dice el pasaje? Ellos niegan a Jesucristo encubiertamente, dice el pasaje. De una forma secreta. De una forma clandestina. Debajo de la mesa. De una forma sigiloso lo hacen, tal como sus padres Satanás, el padre de las mentiras. Ellos en sus discursos dicen Dios el Padre. Ellos en sus discursos dicen Jesús. Ellos, y repito discursos porque no predican. Ellos están hablando simplemente. En sus discursos ellos dicen el Espíritu Santo. Sin embargo, con lo que enseñan, están rechazando y negando a Jesucristo. Hermanos, a un falso maestro, nunca tú lo oirás hablando del pecado. Hermanos, a un falso maestro, tú jamás lo vas a escuchar hablar del pecado.
El pecado, esa palabra no está en su vocabulario. Nunca lo oirás hablando del pecado de las mentiras, el pecado de la fornicación, la pornografía, el adulterio, el homosexualismo, hijos desobedientes, borracheras, los ávaros, ladrones, estafadores. Tú nunca los escucharás hablando de tales cosas. Ellos prefieren sus iglesias llenas, completamente llenas, pero están llenas de personas muertas que no han conocido la verdad. Al contrario, te dicen cosas como que Jesús te ama así como tú eres y te acepta tal y como tú vienes. Sin embargo, nunca te hablan de una transformación de vida. Nunca te hablan de santificación. Nunca te hablan de que el que quiera ver al Señor tendrá que ser santo como Él es santo. Nunca hablan, mis hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor. Ellos nunca te dicen tales cosas. Ellos nunca hablan de una transformación de vida que refleja una vida que en verdad ha creído en Cristo Jesús. Ellos nunca hablan de la santificación que refleja una verdadera justificación. Miren lo que dice Judas. Vayan conmigo, váyanse un poquito hacia la derecha antes de Apocalipsis, solo es un capítulo. Miren lo que dice Judas, versículo 4. Miren lo que enseñan estos falsos maestros. Ellos nunca hablan de transformación de vida, nunca hablan del pecado. Nunca confrontan a las personas con su pecado. Miren lo que dice Judas, versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado, ¿qué dice allí? Encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres que impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Un falso maestro, mis hermanos, nunca lo oirás hablando de un juicio que viene al mundo y contra toda nación que Dios destruirá en aquel día. Nunca los oirás hablar de esa manera, jamás. A un falso maestro nunca lo oirás predicar de la santidad. Nunca escucharás un mensaje de negarte a ti mismo, de morir al yo, para que Cristo viva a través de mí. Al contrario, ellos te atraen hacia ellos con las cosas del mundo. Lo material. Ellos te atraen con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Te animan y oran por ti en bendiciones exclusivamente materiales, pero nunca espirituales. Nunca te confrontan con el pecado. Las verdades de Dios, a las cuales ellos sacan, lo filtran a través de sus corazones ávaros y lo aplican siempre al dinero, a tus finanzas, tu éxito personal, tus logros. Todo el humanismo. Es lo único que ellos dicen. Son motivadores, más nada. Siempre apelan estos falsos maestros a lo físico y a las cosas materiales que toda persona desea en este mundo. Es lo único que ellos hacen y te animan a buscar. Tal y como lo hizo Satanás con Adán y Eva trayendo algo físico, ellos solo traen lo físico. Satanás nunca cambia sus estrategias. Lo hizo también con Jesucristo. Apeló a su carne, a su físico. Le enseñó los reinos de la tierra para animar y apelar a la vanagloria de la vida. Mas Cristo Jesús lo rechazó y dijo, yo no soy de este mundo. Mi reino no es de esta tierra. Por lo cual es hora de que tú y yo rechacemos tales mensajes, nos neguemos a ti y a mí, ya no vivamos para el yo, sino vivamos exclusivamente para Jesucristo. Pero Satanás quiere distraerte. Quiere que sus falsos maestros te atrapen la mente, te cautiven la mente. Que Dios te quiere bendecir y darte una vida abundante. Pero repito, todo es físico, exclusivamente, lo material. Que tú te vaya bien en la vida, en tu trabajo, exclusivamente. Pero nunca te confrontan con el pecado. Satanás y sus falsos maestros siempre apelan y te atraen con lo físico, pero nunca con la verdad de Dios.
Todo pasaje, mis hermanos, a la cual encontramos aquí en la Biblia, de una forma u otra, como Satanás, lo tuercen hacia los deseos del mundo y la vanagloria de la vida. Veamos cómo dijo Pablo esto. Vayan conmigo a 2 de Timoteo. Gloria a Dios. Miren lo que dijo Pablo a Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 3, versos 1 al 5. Cuando lo tengan, digan amén. Dice así. Pablo, de hecho también esta fue la última carta que Pablo escribió antes de partir de este mundo e irse a la gloria. Le dijo al joven pastor Timoteo, que tenía aproximadamente 33 años, le dijo: debes también saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, ¿qué? Más que de Dios, que tendrán apariencia de ¿qué? De piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos. ¿Qué dice? Evita. Alguien que solo te alimenta, mis hermanos, tu codicia. Alguien que solo te alimenta y te da cebo en un anzuelo, cosas, y te anuncia y te predica solo cosas materiales. La Biblia dice a esas personas: evita. Porque ellos van hacia la destrucción y sus seguidores también irán hacia la destrucción. Tales falsos maestros promueven estas cosas solo para impulsar y alimentar la codicia de la gente, cuando la palabra dice que codiciar es pecado. Jesús dijo: el que haya su vida, la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa, la hallará. Vemos que lo que ellos enseñan va contrario con lo que Cristo Jesús dijo, por lo cual con sus enseñanzas niegan a Cristo Jesús. Sin embargo dicen Dios, sin embargo dicen Jesús, sin embargo dicen Espíritu Santo, pero cuando en verdad analizas lo que están diciendo, no están diciendo nada más que alimentando tu vida con cosas físicas, para que nunca llegues a la luz de la verdad. Ellos, mis hermanos, niegan a Jesucristo. No directamente, sino, ¿qué dice el pasaje? Encubiertamente. Porque dicen lo contrario de lo que Jesucristo dijo, por lo cual niegan a sus creadores. Niegan a Dios. Repito, nunca confrontan el pecado. Al contrario, te enseñan cómo tener una mejor vida aquí. En vez de señalarte y apuntarte hacia Cristo Jesús, te apuntan a ti mismo, que tú puedes tener una mejor vida, en vez de predicar que nuestra mejor vida está allá en la gloria y que aquí nos toca sufrir. Aquí el que quiera vivir una vida piadosa, dijo Pablo a Timoteo, tendrá que sufrir muchas aflicciones. Esa es la verdad. Sin embargo, Cristo Jesús dijo: no temáis, que yo ya he vencido al mundo. Pedro dijo: ¿qué me puede hacer el hombre a mí? Estamos pasando tiempos difíciles. ¿Quién sabe qué es lo que va a pasar con este nuevo presidente? Quizás aumente la persecución, mas la iglesia permanecerá, pase lo que pase. Te enseñan estos falsos maestros principios. Siempre te enseñan principios, cómo mejorar tu situación, tu vida. Puntos en cómo mejorar tu situación a través de la psicología, medios humanos, consejería humana, mas nunca te señalan a la raíz del problema. Nunca te dicen: eres un pecador. Nunca te dicen que tú y yo somos por naturaleza personas orgullosas,
egocéntricas, egoístas, personas miserables, en necesidad de un Salvador. Esa es la verdad. Pero ellos no te dicen todo eso. ¿Cómo puedes identificar a un falso maestro? Punto número 1. Ellos niegan a Jesucristo a través de no enseñar todo lo que implica la segunda venida de Jesucristo, que ya hemos dicho, implica el mensaje del Evangelio, arrepentimiento, perseverar, santidad y juicio que vendrá. Nunca te dicen nada de eso. Si tú escuchas a un pastor, a un ministro, a un maestro que nunca habla de tales cosas, sin embargo, cada mensaje que tú te escuchas de él te sientes muy alegre y muy bien, ten cuidado con tales personas, porque el verdadero mensaje te quebranta y rompe tu corazón en pedazos para que tú digas, te necesito, oh Dios. Esa es la verdad. No te dejes engañar por estos falsos maestros. ¿Cuál es la segunda característica de un falso ministro, de un falso maestro? Ellos blasfeman la verdad con sus visiones, con sus sueños y revelaciones. Hermanos, los verdaderos profetas y apóstoles, nos dice la palabra que ellos nunca dieron ninguna profecía por inspiración privada, ni por voluntad humana. Al contraste con los falsos maestros, ellos blasfeman la verdad con sus supuestas verdades que no existen. Ellos siempre dicen tener revelaciones, siempre dicen, yo tengo una palabra de Dios en esta noche. Dicen, yo tuve un sueño de Dios, déjame contarte lo que Dios me enseñó en mi sueño. Y siempre hablan de algo, de cosas místicas, revelación, profecía y sueños que Dios solo les da a ellos. Miren lo que dice el verso 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 2. Dice, y muchos seguirán sus ¿qué? Sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. De la misma manera que hubieron falsos profetas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento habrán falsos maestros que dirán, un ángel me dijo, que dirán, tuve un sueño, que dirán, Dios me dijo, cuando Dios no les ha dicho nada. Cuando tú lees el libro de Jeremías, el libro de Ezequiel, te darás cuenta que los verdaderos profetas en verdad estaban sufriendo y eran en la minoría, que predicaban un juicio que venía, la parusia, la primera venida de Jesucristo. Predicaban que viene un juicio, una destrucción, mas los demás falsos profetas predicaban, nada te va a pasar, paz viene, Dios está con nosotros. ¿Acaso el templo no está con nosotros? Cuando Dios dice que el templo sin Dios nada es. De hecho, cuando Cristo Jesús caminó sobre esta tierra, los apóstoles quedaron magnificados y asombrados por el gran templo que el rey Herodes había hecho. Dijeron, oh, que Cristo, mira este gran templo que el rey Herodes ha construido. Era un templo grandísimo. Calculan que era pies cuadrados al tamaño del NRG Stadium, donde juegan los Texans. No tan alto así, pero de áreas cuadrados, pies cuadrados. Era de tal manera, puro oro, piedras preciosas, lo más lujoso que tú podrías encontrar en tales tiempos. Sin embargo, ellos quedan asombrados. Los 12 apóstoles le dicen a Jesús, wow, mira este templo. Cristo Jesús les dice, de cierto te digo, que ninguna piedra quedará sobre una. Porque habían rechazado al rey del templo, Cristo Jesús. Sin embargo, los fariseos, los falsos maestros, decían, ¿quién podrá destruir este templo? Dios. Dios lo puede destruir. Y en 3 días volverlo a levantar, dijo. Gloria a Dios. Pero los falsos maestros, como por ejemplo Joseph Smith, que recibió una revelación. Joseph Smith es el fundador del mormonismo. Joseph Smith, no sé si saben la historia, recibió una revelación a través de una visión mientras oraba.
Iglesia, cuando tú oras y se te vienen cosas a la mente, asegúrate que son de Dios. Ten tu palabra abierta. Si tienes preguntas o dudas, para eso está el pastor, para eso están los ancianos. Llámanos. Porque nuestras mentes, mis hermanos, son mentes caídas, pecadoras, que necesitan ser renovados por la palabra. Si tú no te metes en la palabra, pero estás orando mucho, tu mente puede jugar trucos contigo. Por lo cual Pablo dijo en Romanos 12, renueva el entendimiento conforme la palabra. Importantísimo la palabra en la vida del creyente, es nuestra espada. Sin ella, ¿cómo vas a luchar? Sin ella, ¿cómo vas a discernir? Sin ella, ¿cómo vas a poder identificar y detectar lo verdadero con lo falso? No podrás. Falsos maestros como Joseph Smith recibieron su revelación mientras él oraba en un bosque. ¿Y qué creen? 3 años después vino un ángel llamado Moroni. Esto lo pueden buscar, busquen en Google el comienzo del mormonismo. Llegó a él un supuesto ángel llamado Moroni que le dijo en dónde estaban unas tablas de oro explicando el verdadero evangelio. Cuando Cristo y los apóstoles ya lo habían dicho hace 2000 años atrás. Saben que el mormonismo enseña que el hombre puede convertirse en un Dios. El mormonismo enseña que Dios no es eterno, sino Él es una creación. De hecho, el mormonismo enseña que Jesús y Satanás son hermanos. Muchas barbaridades. ¿O qué de la profeta Ellen G. White, de los adventistas, que recibió tantas visiones de parte de Dios? Creen que ella recibió aproximadamente 2000 visiones de parte y directamente de Dios. Que te repito y te digo, muchas ni se cumplieron. De hecho, no se cumplieron porque ella daba fechas y llegó la fecha y nada pasó. Por lo cual la palabra dice, si estuviésemos en el Antiguo Testamento, tendrían que ser apedreados y puestos a muerte. Pero siguió profetizando como si nada. Ellen G. White recibió tantas visiones de parte de Dios, supuestamente, ¿verdad? Y ni se cumplieron. Estas son sueños, visiones y revelaciones que blasfeman la verdad. Y eso pasa hoy en día, todos los días. Todos los días pasan hoy. Muchos aquí dirán, pero eso se sabe que ellos son falsos. Joseph Smith, Ellen G. White, ellos son falsos. Unos dicen, yo no voy a creer en eso, yo no creo en eso. Sin embargo, mis hermanos, creemos en sueños, visiones y revelaciones obtenidas de la misma manera por otras personas. Iglesia, ten cuidado con las personas, hombres o mujeres, que siempre sueñan algo de parte de Dios. Ten mucho cuidado. Mi labor como pastor es de cuidar a las ovejas. Ten mucho cuidado con las personas que tienen muchos sueños, no importa si sea hombre o mujer, que siempre sueñan algo de parte de Dios o que tienen alguna visión o revelación de parte de Dios. Sin embargo, cuando les preguntas algo de la Biblia, no te saben qué decir. ¿Concuerda eso? Dios les habla, Dios les da visiones y sueños. Sin embargo, cuando les preguntas algo de la revelación inspirada, no te saben decir nada. Y uno dice, wow, ¿trabaja Dios de esa forma? Hermanos, ¿tú crees que Dios le habla directamente a alguien constantemente y frecuentemente porque no tienen tiempo o ganas de leer la palabra? Porque tales personas que reciben tantas visiones nunca leen la palabra. Quizás Dios, porque sabe que no leen la palabra, dice, a esta persona le voy a dar más sueños y visiones porque como no lee la palabra, lo tiene que recibir de alguna forma u otra. ¿Ustedes creen que Dios hace eso? Claro que no. No concuerda. Sin embargo, muchas veces ponemos más valor, más importancia, más excelencia a supuestos sueños, visiones y revelaciones que la misma palabra inspirada de Dios. No hay nada más grande que tú tienes que la espada
del Espíritu. La palabra de Dios. No hay nada más grande que eso. No lo iguales a una visión, a un sueño, una revelación de tal persona. No es igual. La palabra es la única cosa infalible e inspirada por Dios mismo, por lo cual es perfecta y puedes poner tu confianza total en ella. Todo lo demás, mis hermanos, al fin del día nunca sabrás si es o no. Y ahí vamos, muchas veces como ovejas al matadero. Hermanos, déjame explicarte algo pero muy importante, y espero que traiga mucha luz y claridad sobre este asunto. En el Nuevo Testamento habían profetas. No solo en el Antiguo Testamento habían profetas, sino que también en el Nuevo Testamento habían profetas. En el Antiguo Testamento el último profeta fue Malaquías, a la cual profetizó 400 años antes de la venida de Cristo. Pero después de que Cristo vino, murió por nuestros pecados y 40 días después ascendió al cielo, Dios mandó a profetas durante ese tiempo. Y apóstoles a los cuales Dios dio palabra para hablar de parte de Él mismo, porque aún no existía el Nuevo Testamento. Estos 27 libros que encontramos en el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, no existían cuando se fue derramado el Espíritu Santo. Lo único que existía era el Antiguo Testamento, mas Dios iba a empezar a dar nueva revelación, el Nuevo Testamento. Pero no existían aún estas palabras, sino estaban en el proceso, por lo cual Dios usó a hombres y a mujeres para hablar por Dios, a profetas, a profetisas, mientras se completaba el canon de las Escrituras. La iglesia del primer siglo, mis hermanos, no tenía la dicha de tú y yo de tener toda la palabra escrita. Ellos no tuvieron todo el canon de las Escrituras como tú y yo hoy lo tenemos. Y muchos cristianos, cuando fueron escritos estas cartas, no tuvieron acceso a estas cartas, sino hasta tiempo después, años después, que se circuló y se hicieron copias y llegaron a diversas partes del mundo. Hasta entonces, la iglesia primitiva, especialmente en el primer siglo, tenía que depender de los 12 apóstoles y profetas del Nuevo Testamento que Dios había enviado de parte de Él mismo. Y ahorita vamos a ver todo eso. De hecho, mis hermanos, el último libro de la Biblia fue Apocalipsis. Se completó aproximadamente en el año 95 al 97. Cristo Jesús ascendió a la gloria aproximadamente en el año 33. Es decir, que por 70 años no hubo el Nuevo Testamento y se estaba completando. Durante esos años Dios usó a sus apóstoles y llamó a profetas para edificar la iglesia mientras se colectaban y se terminaban de escribir lo que tú y yo ahora tenemos. Por lo cual Jesucristo, siendo la piedra angular, la primera pieza, dio a la iglesia primeramente a 12 apóstoles y también dio a muchos profetas hasta que se completara el Nuevo Testamento. Dios lo usó para hablar acerca de eventos específicos que venían y para edificar la iglesia con las enseñanzas de Dios mientras, repito, se completaba el Nuevo Testamento. Vayan conmigo a Hechos capítulo 11. Veamos cómo transcurrieron las cosas a través de los profetas. ¿Existen hoy en día profetas? Ahorita vamos a contestar esa pregunta. Que hoy en día no solo hay falsos maestros, sino hay falsos profetas que dicen el profeta tal de Puerto Rico, el profeta tal de la Dominica República, de México, aparecen de todos países. Pero ¿será que aún hay profetas? Miren lo que dice Hechos capítulo 11, versos 27 al 29. Miren lo que dice. Dice, en aquellos días, unos ¿qué? Profetas
descendieron de Jerusalén ¿a qué? A Antioquía. ¿Había profetas en el tiempo de Hechos? Sí, ahí acaba de mencionar. Y miren lo que dice. Y levantándose uno de ellos, llamado ¿qué? Ágabo, daba a entender por el ¿qué? El Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual ¿qué? Sucedió en tiempo de ¿qué? De Claudio. ¿Este era un profeta de Dios? Claro que sí. Tenía el Espíritu Santo, profetizó que algo iba a pasar, pasó en el tiempo de Claudio. Dice el verso 29, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Vemos aquí que existían, ¿qué? Profetas de Dios. Ahora vayan conmigo a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versos 1 al 3. Cuando lo tengan, digan amén. Dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en ¿dónde? En Antioquía. ¿Qué dice ahí? Profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, ¿y quién? Y Saulo. ¿Ellos qué? Ministrando estos, ¿qué? Al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunando y orado, le pusieron las manos y los despidieron. Aquí habían también profetas llamados por Dios, llenos del Espíritu Santo. Repito, ¿cuál era el rol de estos profetas durante estos primeros 100 años de la iglesia? Para pronunciar y proclamar y enseñar las verdades de Dios mientras se completaba las escrituras. ¿Tenemos las escrituras completas hoy en día? Sí, por lo cual ¿es necesario profetas para esa función? No. Entonces, hoy en día, si viene un profeta, es porque se supone que va a dar nueva revelación bíblica. Pero no lo da. Que sigue siendo el último libro, Apocalipsis. Entonces, ¿existen aún profetas? ¿Existieron en el primer siglo? Claro que sí. ¿Cuál fue su función? Ser como esos ayudadores mientras se terminaban de escribir las escrituras, para luego, después de ellos, edificar la iglesia y el canon de las escrituras, ser completas, la palabra misma iba a ser lo último que Dios iba a dar. Vayan conmigo a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versos 30 al 35. Cuando lo tengan, digan amén. Dice así. Así pues, los que fueron enviados descendieron ¿a qué? A Antioquía. Y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaban por la consolación. Y Judas, ¿y qué? Y Silas, como ellos también eran ¿qué? Profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le apareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía. ¿Qué hacían estos profetas? Enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Entonces estos eran ayudantes que Dios mandó mientras se completaba las escrituras. Vayan conmigo a Hechos capítulo 21. Veamos a más profetas de Dios. Hechos capítulo 21, versos 7 al 11. Dice, y nosotros contemplamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaido, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, dice, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, entrando en casa ¿de quién? De Felipe, el evangelista, que era uno de los 7 que habían nombrado como diáconos. Posamos con él. Este tenía ¿cuántas hijas?
4 hijas doncellas que ¿qué? Profetizaban. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado ¿quién? Ágabo. Entonces Dios estaba usando a hombres y a mujeres como profetas y profetisas en el primer siglo para, repito, hablar de parte de Dios mientras se completaban las escrituras. Repito, ya tenemos las escrituras completas, por lo cual ya no hay más necesidad de profetas ni profetisas. La tal persona que se dice yo soy un profeta o una profetisa lo puedes descartar como un mentiroso. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 12, verso 28. 1 Corintios 12, 28, cuando lo tengan, díganme. Miren lo que Dios dijo a través de Pablo. Corintios fue escrito aproximadamente en el año 50. Todavía no se había terminado las escrituras, por lo cual dice, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente, ¿quién? Los apóstoles. Estamos en la dispensación de la iglesia. Puso primeramente los 12, luego ¿qué? Profetas. Los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después de los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Vayan conmigo a Efesios. Siguen andando hacia la derecha. Efesios 2:20. Gloria a Dios. Miren lo que dijo Pablo. ¿Lo tienen? Pablo dijo, edificados sobre el ¿qué? El fundamento de los apóstoles, los 12 y ¿qué? Profetas. ¿Cuáles eran? Bueno, la Biblia nos menciona algunos. Níger de Cirene, Ágabo, Pablo, Silas. Nos menciona algunos, pero no todos. Pero estos eran los profetas que estuvieron y Dios mandó en el tiempo de la iglesia. Repito, estos profetas no eran los mismos del antiguo. Estos son profetas que Dios mandó durante el Nuevo Testamento, el tiempo de la iglesia. Pero ya que se completó el canon de las escrituras, ya no hay más necesidad de ellos. Miren lo que dice Efesios 4, 11 al 12. ¿Lo tienen? Efesios 4, 11 al 12 dice, y él mismo constituyó a unos ¿qué? Noten cuál fue la orden. Primero a los 12 apóstoles. ¿A otros qué? Profetas del Nuevo Testamento. Ya se terminó las escrituras. Lo único que quedan son ¿qué? Evangelistas, a otros pastores y maestros, porque necesitamos seguir salvando vidas, pastorear las ovejas y enseñar a las ovejas. Pero todo lo demás ya no necesitamos. Dependemos de la palabra, más nada. Dios dio a la iglesia primitiva profetas para edificar la iglesia mientras se completaba el Nuevo Testamento. Ahora hago una pregunta. ¿Puede Dios hoy en día levantar un profeta en estos tiempos? Lo más seguro, mis hermanos, lo que acabamos de ver es no. ¿Cuándo diría yo? A lo mejor sí lo puede hacer y a lo mejor lo haría. En un lugar en donde no existe la palabra. En donde no existe la palabra escrita en tal idioma. Si vemos el entorno de la iglesia primitiva, no estaba la palabra, no existía, por lo cual Dios mandó un profeta. Entonces, si en algún lugar remoto de este mundo hubiese un lugar en donde no estuviera la palabra, no hubiese ministro, no hubiese una traducción que tal pueblo pueda leer, ¿puede Dios ahí levantar un profeta? Yo creo que sí. Pero son en escasos eventos muy escasos, ¿verdad? Y puede ser que ahí también Dios mande un milagro del don del Espíritu Santo en donde Él habilita a alguien a hablar en lenguas del pueblo para que ellos entiendan el mensaje del Evangelio en su dialecto natal. Gloria a Dios. Pero de ahí lo necesitamos hoy en día. De ahí necesitamos profetas y apóstoles. No. ¿Hará Dios esto aquí en Estados Unidos, en donde tenemos la Biblia en español en 20 diferentes versiones? Donde tenemos la Biblia en inglés en más de 50 versiones. ¿Ustedes creen que Dios hará todo eso aquí en Estados Unidos cuando tenemos la palabra aquí? Solo te toca a ti leerla y escudriñarla. La verdad lo dudo.
Hermanos, es hora de que tú y yo nos metamos en la palabra inspirada del Espíritu Santo y que abandonemos ya nuestra dependencia en tal apóstol, en tal profeta, en tal revelación, en tal sueño, cuando tú y yo ya tenemos la palabra completa de Dios. Repito, si Dios, mis hermanos, te habla a ti o le habla a alguien a través de los sueños, sin embargo, tal persona nunca a través de la palabra lo lee porque no tienes tiempo para leerla o meditar en ella, por lo cual Dios hace la extra mía en ti especialmente para enseñarte y revelarte lo que tú puedes tú mismo leer. De verdad dudo de que estás teniendo sueños y revelaciones de Dios. La verdad lo dudo. Así que empecemos ya como iglesia a quitar todas esas ideologías erróneas de la mente y confiemos exclusivamente en la palabra inspirada de Jesucristo, la cual es perfecta. De ahí no hay error, de ahí no hay confusión, ahí no hay, tal vez pueda ser que sea de Dios o no lo es. No, aquí está exclusivamente perfecto. Hermanos, ¿qué de los sueños? ¿Verdad? Los sueños, mis hermanos, ¿puede Dios hablarnos de un sueño? Yo creo que sí. Les voy a ser sincero. Yo creo que por veces digo, yo creo que sí. Los sueños son un misterio. La verdad son un fenómeno que puedes, diría yo, tomar en consideración. Si tú tienes sueño y piensas que es de Dios, tómalo en consideración, pero déjame decirte que la mayoría de los sueños, ¿qué es lo que son? No son más que un simple sueño y más nada. La persona insensata es aquel que basa la dirección de su vida bajo un sueño. La persona sabia es la que no se basa bajo un sueño, sino conforme a lo que la palabra dice. El sueño no es más grande que la palabra inspirada. La revelación de tal profeta que ya entendimos no existe, no es más grande que Dios. Lo que dice tal autonombrado apóstol no es de Dios. Solo habían 12, los profetas que existían ya cumplieron su rol, por lo cual ya no son necesarios. Al aspecto a los sueños, les digo, yo he tenido sueños muy impactantes que le he contado a ciertas personas, sueños muy misteriosos que de verdad me han marcado, pero no los pongo encima de la palabra de Dios. No los pongo encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo primordial y la base de la iglesia, hermanos. Cuando llegues a la gloria de Dios, Dios no te va a juzgar si hiciste caso a tal profeta, si hiciste caso a tal apóstol, si hiciste caso a tal sueño. Dios te juzgará si hiciste caso y obedeciste su palabra escrita. Así que aférrate a ello, porque eso es lo que Dios te va a juzgar. La palabra y nada más. No te juzgará conforme las demás cosas. Así que vete a lo que es seguro. Y para concluir, que este mensaje ya se hizo algo largo, las características de un falso maestro: niegan a Jesucristo con lo que enseñan, blasfeman la verdad con sus visiones, sueños y revelaciones, y 3, son movidos por la avaricia. Pedro nos dice que los santos hombres de Dios fueron movidos por el ¿qué? El Espíritu Santo. Sin embargo, los falsos maestros son movidos por su propia avaricia. Miren lo que dice el verso 3, segunda de Pedro capítulo 2, verso 3, dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Estos hombres aman el dinero. Falsos maestros les encanta el dinero.
La palabra griega por avaricia es pleonexia y significa un deseo incontrolable de dinero y prestigio. A veces a mí se me antoja una pizza y digo, oh, hoy tengo ganas de pizza. Eso es lo que ellos sienten, pero con el dinero, con algo que Dios no permite. Aman ellos el dinero y tienen una ansia por tener más y no se les sacia. Son charlatanes que estafan a la gente con palabras fingidas. Esa palabra fingida en el griego es una palabra que se dice en el griego plastos, donde agarramos nuestra palabra español plástico. O sea, todas sus palabras y sus promesas son plástico, no son algo real. Simplemente te dicen algo para estafarte y llenar sus avaricias. ¿Cuántos conocemos a personas así? Están por todos lados, de toda nación, de todo lenguaje. En África abundan, en Centroamérica, en Latinoamérica abundan, en Estados Unidos abundan en todos lados. Hombres ávaros que usan la palabra para hacerse ricos, negando lo que Dios ha dicho. Veamos esto. Primera de Timoteo, capítulo 6. Ya vamos a terminar, hermanos. Denme unos 10 minutos más. Primera Timoteo, que no quiero hacer esto una parte 2, terminarlo y una vez y ya. Próxima semana entramos a la próxima sección. Miren lo que dice Primera Timoteo 6:3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la que piedad, no riqueza, sino conforme a la piedad. Verso 5 dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ¿qué? De ganancia. Apártate de los ¿qué? De los tales. Apártate de ellos. Miren lo que dice el versos 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Por qué tantas personas siguen a estas personas? Porque son del mismo corazón, son de la misma hambre. No tienen hambre de Dios, de la palabra, sino tienen la misma avaricia que ellos, por lo cual siguen a tales personas porque les prometen riquezas, más solo llega al falso maestro y nunca a la persona que deja todo su dinero. Es una esquema, es una de esas esquemas pirámides que te roban todo lo que tú tienes. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres ¿en qué? En destrucción y perdición. Porque raíz de todos los malos es el amor ¿al qué? Al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre y mujer de Dios, ¿qué dice? Huye de estas cosas y sigue la ¿qué? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la ¿qué? La mansedumbre. No el orgullo, la mansedumbre. Cristo Jesús dijo, yo soy manso. Pero ellos, estos falsos maestros, para ellos la gente son clientes y la iglesia es un negocio. Ellos no interceden por el rebaño, ellos no aman al prójimo, sino simplemente los usan para quitarles las lanas de sus piel de las ovejas. ¿Cuáles son las características de un falso maestro? Llegan a Jesucristo con lo que enseñan, blasfeman la verdad con sus visiones, sueños y revelaciones. Y 3, son motivados y movidos no por el Espíritu Santo, sino por sus propias avaricias. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias.